Gracias, hermanos. Despierticos sí quedamos hoy, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro del profeta Ageo. Ageo, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor del versículo 1 hasta el 11. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. El Señor bendiga a su pueblo por medio de su palabra. Vamos ahora. Padre bueno, Dios de la gloria, gracias te damos porque solo tú eres Dios, porque te ha placido manifestar tu carácter para con nosotros, porque como recordábamos hace un momento, aun a pesar de nuestra condición, no retuviste de nosotros tus misericordias, tu amor, tu bondad. Antes no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Gracias, Señor, por el amor eterno con que nos has amado. Gracias por habernos alcanzado, por haber testificado de tu poder en las cosas que creaste, en la persona de Cristo, en la salvación que por Él ofreces. Gracias por tu palabra, Señor, que pone delante de nuestras mentes y corazones el mensaje tuyo para con nosotros, la voluntad tuya para con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que a través de ella nos guía y la aplica a cada corazón. Y queremos rogarte, Padre, que puedan nuestros corazones tributar a ti la gloria y la honra que es debida a tu nombre, que con igual solicitud recibamos tu palabra, que ella encuentre una tierra donde pueda germinar, Señor, donde pueda producir fruto. Que podamos ser sensibles, sencillos ante tu voz. Padre, ayúdanos, porque no es de hombre ni por hombre. Dirígenos, porque aparte de tu Santo Espíritu, no podríamos conocer las profundidades tuyas. Y que en todo y por todo tú seas glorificado, Cristo sea enaltecido,
tu pueblo, nosotros podamos ser edificados, bendecidos, pero que también como el cuerpo que somos, funcionemos, Señor, en completa unidad con aquel que has puesto por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien oramos y por quien te agradecemos. Amén. Muy bien, hemos estado mirando entonces en el libro de Ageo asuntos, bueno, el tema central como tal o el enfoque central que hemos traído en Ageo tiene que ver con la adoración, pero cómo la adoración tiene una representación cotidiana, ¿cierto? En nuestras vidas, cómo la adoración no simplemente está referida a un culto, a una práctica religiosa, sino cómo el Señor habla de que en distintos asuntos de nuestra vida pueda rendírsele a Él la adoración que merece, sean instrumentos para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y en el capítulo 1, entonces, mencionamos que eh, la primera de las cosas acerca de las cuales Dios trata en función de llevarnos a una mejor adoración tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con la escala de valores que establecemos nosotros en la vida, o bueno, la escala de valores que deberíamos tener en la vida, ¿cierto? Porque la dificultad está en que somos nosotros quienes establecemos una escala de valor cuando debemos ajustarnos a lo que Dios ha diseñado para nosotros, que es lo que estamos buscando observar. Estuvimos detalladamente hasta el versículo 2. El viernes mencionamos algunas cosas del versículo 3 y 4, pero más bien un poquito al margen. Hoy vamos a volver al versículo 3 y 4 y de aquí es donde vamos a seguir. Dice que después de que el Señor pone en evidencia lo que hay en el corazón del pueblo, que están allá cómodos en sus casas no queriendo hacer nada porque supuestamente no es tiempo de hacer lo que hace 17 años más o menos deberían haber estado haciendo, el Señor les responde, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Entonces, con lo que quisiera comenzar esta mañana tiene que ver con revisar un poco los contrastes que hay en estos primeros 4 versículos. Recuerden que al comienzo, espero recuerden, dijimos que una de las formas con las que de parte de Dios Ageo comunica sus mensajes haciendo mucho uso de los contrastes. Entonces, mirando esos contrastes podemos comprender mejor su mensaje. Por ejemplo, dice, el Señor habla de vuestras casas y habla de esta casa. Es más claro lo que estoy queriendo decir. O sea, hay un contraste entre la imagen de las casas que ellos tienen y esta casa. ¿Cuál es esta casa? El templo que debían reedificar, que no han reedificado, que está completamente abandonado. Entonces miren cómo empieza a exponer el Señor lo que ellos querían, que era, ya se perdieron, que era lo que el pueblo quería. Sus casas, sus casas. Y el Señor pone en contraste lo que ellos querían con lo que ellos debían. Muy bien, debían, que era esta casa, la casa de Dios. Y como dijimos antes, no es que fuese esencialmente malo que construyeran sus casas, porque era parte de reedificar una nación que estaba en ruinas. Pero las cosas debían tener el orden correcto, la prioridad correcta. ¿Ven a dónde vamos? Y la gente prefirió ocuparse de sus casas y no de la casa de Dios. Lo que querían en contraste con lo que debían. También dice el Señor, habla de que esta casa necesita ser reedificada, o sea, todavía no ha sido reedificada, pero ellos cómo están en sus casas en el versículo 4. Es tiempo para que ustedes, ¿qué? Habiten, moren. Miren, esta palabra es bien interesante
Porque, bueno, cuando leemos así nos da la idea de que están viviendo en sus casas. ¿Sí me explico? Que es lo más natural. Si uno tiene la casa, pues uno vive en su casa. Pero el sentido de la palabra aquí no es ocupar un espacio en una casa. Es el sentido de estar quieto, de estar reposado. Sí notan un poco la diferencia. O sea, ellos, bueno, en la costa se usan mucho las mecedoras, ¿no? Ellos sacaron su mecedora a la terraza, se sentaron y se quedaron ahí viendo pasar la vida. ¿Ven la diferencia? O sea, no es que están viviendo en sus casas por el acto normal de que su casa y ahí viven, sino que el Señor está diciendo, en mi casa no se puede habitar porque no está reedificada, pero ustedes están como reposados, ustedes están quietos, ustedes están echando barriga en sus casas. Bueno, no dice echando barriga, ¿no? Ustedes me entienden. Pero es lo que la palabra quiere comunicar. Están ahí quietecitos en su casa sin que nada los estorbe, sin que nada los inquiete. No tienen la más mínima intención de ocuparse de lo que tienen que ocuparse. Una vez más, estamos viendo el contraste. En este caso, el Señor está resaltando lo que debería ser su ocupación con la holgazanería que se ha ocupado de sus corazones. Si bien es cierto, deberían estar ellos trabajando, no solo en sus casas una vez más, pero principalmente en la casa de Dios. Ellos pusieron sus casas como quisieron y luego no hay nada más que hacer. O sea, esa era la razón de venir. No hay mayor propósito en esto. Y el Señor les dice, así no debe ser. Están reposados, quietos en sus casas, mientras que hay un trabajo que no se hace. Siguiente contraste. ¿Cómo estaban las casas del pueblo de Israel? Artesonadas, adornadas. De eso hablamos un poco. Es una palabra que encontramos cuando se hizo el primer templo de Salomón. Bueno, cuando se hizo el primer templo, el de Salomón, el que hizo Salomón. Y bueno, no es el tema ahora, pero si ustedes detallan bien el tema del templo de Salomón, era una cosa exuberante. O sea, era demasiado ostentoso. Las paredes estaban, que es una de las cosas más llamativas, las paredes estaban recubiertas de bronce. Ustedes se imaginan eso a las 3 de la tarde que entrara un rayito de luz por alguna ventana, por algún calado, por algún lugar. ¿Cómo impactaría eso todo el salón? O sea, era una cosa supremamente ostentosa. Y la palabra que utiliza ya la escritura es que se artesonó el templo. No estamos diciendo que fuera malo, pero de ese nivel estaba hecho el templo. ¿Y estas casas cómo estaban? Iguales. No dice que tenían bronce dentro, pero el punto es que sus casas eran ostentosas. Y recuerden que también mencionamos que para construir sus casas que habían usado, los materiales que habían traído para construir el templo. ¿Y cómo está la casa del Señor? Desierta. No hay ni una pared. No hay ni una pared. Lo que entendemos del registro bíblico es que en el mejor de los casos había un fundamento ahí echado donde habían colocado el altar y ahí hacían los sacrificios, pero no había nada más. Ahora, si la imagen del templo que este pueblo tiene es el que construyó Salomón, ¿no creen que uno debería sentir un poquito de vergüenza de ahora estar ofreciendo sacrificios ahí al aire libre? ¿Sí me hago entender? O sea, para ellos, ¿no? O sea, viniendo de tener un templo tan magnífico, ahora están por ahí en un peladero y a nadie le importa reconstruir. El Señor está poniendo en descubierto las cosas que eran del interés del corazón de su pueblo y cómo trataban con él. Es decir, para sus casas, ¿qué había en el corazón de ellos? Un profundo interés, un profundo deseo. Hacemos lo que sea posible, hagamos lo que sea,
Pero para la casa de Dios, ¿qué había? De la manera menos dura posible de decirlo, había desinterés. Desinterés. Es la palabra más suave para describir eso. Desinterés. Pero como hemos visto antes, quizá eso era más bien menosprecio. Ellos no tenían ninguna preocupación por Dios. Ellos querían fructificar, prosperar. Veremos luego versículos 6 y siguientes. Veremos cómo todo su esfuerzo estaba en una dirección diferente a la que Dios había marcado para ellos. Tristemente, después de 70 años en cautiverio, parece que el corazón de este pueblo todavía no era sensible para con su Dios. Sí, de pronto no tuvieron más ídolos, pero tampoco se volvieron a Dios de todo su corazón. Versículo 4. Bueno, perdón, cuarto contraste en el versículo 2 y el versículo 4. ¿Qué es lo que se acusa en estos dos versículos? ¿Qué es el factor determinante que se expone? El tiempo. El tiempo. Ustedes dicen que no es tiempo. Y yo les digo, de lo que no es tiempo, es de hacer lo que están haciendo. Bueno, yo no. La respuesta del Señor en el versículo 4, ese es el contraste. Y aquí es donde quisiera detenerme principalmente en esta mañana. Porque como hemos hablado, el Señor está confrontando el corazón del pueblo respecto a lo que debería ser importante y valioso en medio de ellos, lo que ellos deberían estar estimando, cómo deberían estar ellos enfrentando esta situación en la que ahora están envueltos. Y esa primera de por lo menos tres cosas que hay en el capítulo que iremos mirando. La primera a la cual el Señor hace referencia en el asunto de sus prioridades es el tema del tiempo. Lo primero que el Señor confronta al pueblo es cómo ellos están usando su tiempo, es cómo ellos están pensando acerca del tiempo, cómo lo administran, qué hacen con él, a qué lo dedican. Recuerdo que la vez pasada, perdón, lo dije mal. Les voy a recordar una frase que mencionamos el viernes de un escritor, que este contraste marcado es: para ustedes no es tiempo de reedificar la casa de Dios, pues de lo que no es tiempo es que ustedes estén reposados en sus megacasas sin hacer nada cuando hay un trabajo que deben hacer. Entonces miren cómo los contrastes anteriores y aún los otros que miraremos han tenido su repercusión en cómo usaron su tiempo. Es decir, la manera de usar el tiempo estaba permeada por estas otras cosas que había en su mente y en su corazón. Este mismo escritor dice: si la edificación de la casa de Dios hubiese estado en sus corazones como en el rey David, hubieran encontrado la manera de terminar la tarea con prontitud. A los que estuvieron y a los que no les menciono, hablábamos de David, de cómo David se afligía porque él estaba en un palacio y el arca de Dios estaba en una tienda, en cortinas. Tenían el tabernáculo que probablemente habían traído por el desierto. Él dice: no puede ser que yo esté viviendo en tremendo palacio, bien chévere, y el arca de Dios esté ahí en una tiendita que ya tiene bastantes años de uso, ¿no? Bueno, este escritor compara a este pueblo que si en su corazón hubiesen apreciado la presencia de Dios, porque más que el templo, es lo que el templo representa, ya hemos mencionado eso, la presencia de Dios con ellos, la bendición de Dios en sus vidas. Pero en sus corazones eso no era tan valioso como lo era en el corazón de David. De otra manera hubiesen terminado. Entonces, algunas lecciones para nosotros entonces respecto al tema del tiempo. Bueno, lo primero que es notorio es que el Señor nos deja saber que el uso de nuestro tiempo es importante para Él. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El Señor no estuviera preocupado por cómo están usando su tiempo si al Señor no le interesara
nuestra forma de utilizar el tiempo. Y yo creo que ya ahí hay una cosa chiquitica que nos lleva a reflexionar, eh, porque espero que ustedes no, pero algunos como yo caemos fácilmente en hacer una estimación de lo que para nosotros sería importante para Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, yo digo aquí, no, para Dios es importante que yo haga esto o que yo piense esto, entonces voy a hacer esto. Pero no me detengo a pensar qué es lo que Dios dice que es importante para Él. ¿Sí explico bien lo que quiero decir o no? ¿Y a cuánto no nos ha pasado con el tema del tiempo? De que, bueno, no, ya yo leí mi Biblia hoy, ya lo que haga en el resto del día es problema mío. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, ya yo fui a la reunión. ¿Qué hago después? Yo veré qué hago, no importa, porque yo a Dios le cumplí con su pedacito, ¿no? Yo le di el suyo. Y una vez más, recuerden que el tema detrás de todo es la adoración. Si así fuese, ¿por qué Dios estaría entonces inquieto por el uso de su tiempo si al fin y al cabo ellos estaban presentando sacrificios? O sea, el pedacito que le tocaba a Dios, mal o bien se lo estaban dando. Ah, pero es que la vida con Dios no se trata de darle pedacitos. Nos gozamos profundamente en nuestra salvación porque el Señor nos rescató de a pedacitos. Nos rescató por completo de nuestra corrupción. Pero cuando toca vivir para Él, ¿qué le damos? Pedacitos. La forma de administrar nuestro tiempo, el tiempo que le damos a X o Y actividad, la manera como dirigimos nuestra vida en el tiempo que se nos ha dado, manifiesta lo que es importante para mí. El uso de mi tiempo y qué pongo primero en mi tiempo dice que es importante para mí. No, no se trata de que yo lo diga con la boca. Dice la escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué dice el uso de nuestro tiempo? Por ejemplo, ¿cuántas veces nuestro tiempo de comunión personal no termina siendo sacrificado por cualquier otra cosa? Es decir, qué sé yo, esta semana tengo que entrar a turno a las 5 de la mañana, no me da tiempo de hacer devocional, porque esta semana entro muy temprano. ¿Entienden lo que quiero decir? El primero que generalmente sale sacrificado en el uso de nuestro tiempo, ¿quién es? Dios y todo lo que tenga que ver con él. Y nos llenamos de un montón de razones. Es que la universidad, es que el trabajo, es que el colegio, es que los hijos, que... Y hermanos, no me malentiendan, hago un pequeño paréntesis. Es claro que hay momentos, hay circunstancias en las que, bueno, son atenuantes y ¿qué podemos hacer? Pero la mayoría de las veces no se trata de que no se pudo, se trata de que cambiémoslo. Porque una vez más, si a las 5 de la mañana, si a las 3 de la mañana me va a recoger el bus porque nos vamos para la playa, a las 2 yo estoy despierto asegurándome de que tenga todo, que no se me quede la pantaloneta, porque tal que llegue yo a la playa y entonces no me puedo meter y... ¿Entienden lo que quiero decir? Oh, para eso sí me levanto más temprano, no importa que ahora me vengan a recoger. Ah, pero si es que es para el devocional, no, yo mejor lo hago más tardecito, no lo hago por la noche. Y por la noche, ¿qué pasa? Ay, me tan cansado. Mañana, el Señor sabe.
El uso del tiempo que se nos da, porque hermanos, no es nuestro, pues sí. O sea, ¿quién tiene tiempo aquí? Que sea suyo. Me regale porque no tengo. El tiempo se nos ha dado, pero no es nuestro. Nuestra responsabilidad con el tiempo es administrarlo. En el tiempo que se nos da, ¿qué deberíamos estar buscando? El uso de nuestro tiempo, ¿qué debería comunicar a los que nos rodean? Que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Que estamos buscando su presencia, su poder, que estamos buscando los cumplimientos de los propósitos divinos, que estamos buscando su voluntad. Las cosas que hacemos expresan que nosotros estamos en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podemos decir que nuestra vida está rendida a Cristo si cuando no tengo tiempo el primero que es sacrificado es Él? ¿Cómo puedo decir que de verdad adoro al Señor cuando yo tengo tiempo para todo, menos para Él? Que el Señor nos perdone. Miren, pasando a otras formas de aplicar esto del tiempo, en la proclamación del Evangelio ponemos un sentido de urgencia para con el pecador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo hay o no lo hay? Lo hay. Y generalmente, ¿qué texto usamos para eso? Por ejemplo, el día de salvación es hoy. El tiempo aceptable es hoy. No lo dejes para mañana. Y que quede claro, cualquiera que no haya rendido su vida a Cristo está en peligro de muerte. Y necesita hoy venir rendido a los pies del Salvador. Mañana es un riesgo bastante peligroso para tomar. Porque la eternidad depende de eso, pero no solo la eternidad, la vida aquí depende de eso. Y no hay otra solución aparte del perdón que hay en Cristo. Eso no cambia lo que estamos diciendo. Pero hermanos, ¿el sentido de urgencia se ha perdido para nosotros, el pueblo de Dios? Es decir, una vez urgentemente vinimos al Salvador y fuimos salvos, ¿ya? ¿Eso fue todo? ¿Ya podemos sacar nuestra mecedora y echar barriga? Creo firmemente que como pueblo de Dios hemos perdido de vista la urgencia que el Evangelio todavía tiene para nosotros, los hijos de Dios. Sí, somos salvos, tenemos la esperanza de nuestra recompensa en los cielos. Pero hermanos, el Evangelio de Cristo no es simplemente sacar la gente del infierno. El Evangelio de Cristo es el llamado a pertenecer a un reino que cada vez muestra las glorias de su rey. No se nos dio un tiquete para que no nos regañen. Nuestra vida ha sido transformada. Nos demos cuenta o no, nuestra vida ha sido transformada. Voy a leer unos textos rápidamente y vamos a hacer unas preguntas al respecto a manera de reflexión. Dice Romanos 13:11, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Romanos 13:11.
¿Es entonces tiempo de vivir aletargados, adormecidos cuando el día de nuestra redención está próximo? ¿Es tiempo de eso, hermanos? No debería ser que entre más cerca estamos del momento de ver a nuestro Salvador, del cual recordamos, y aún de eso se nos hizo memoria ahora en la cena, mayor esfuerzo, mayor devoción, mayor entrega debería haber en nuestra vida. ¿No debería ser así? ¿No pasa es al revés? Y el talón de Aquiles es siempre, es que hemos perdido el primer amor. Nosotros no estamos entendiendo lo que eso significa. Estamos perdiendo de vista lo que la vida cristiana es, lo que el llamado del evangelio hace en aquellos que ha transformado. Porque lamentablemente sucede que el tiempo pasa, ¿y qué pasa con nuestro corazón? Se enfría. Y entre más avanza el tiempo, más debería arder en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de su promesa está más cerca. Efesios 5:16 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Es tiempo para nosotros de desaprovechar el tiempo? Porque hermano, Eclesiastés dice, hay tiempo para todo, entonces tiene que haber tiempo para perder el tiempo. No, hermanos, eso no está ahí ni en ninguna parte de las Escrituras. Es una característica del pueblo de Dios, personas que aprovechan el tiempo. La gente puede reconocer que por ser creyentes nosotros tenemos una dimensión del tiempo que es distinta a lo que ellos hacen. Estamos cada día buscando mejores formas de usar nuestro tiempo. Y para la gloria de Dios, o sea, no mejores formas para nuestros propósitos, sino para lo que debemos buscar. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando, redimiendo el tiempo. ¿Puede el mundo ver la sabiduría de Dios en la manera como yo uso mi tiempo? O al igual que ellos no nos las pasamos, sino, no, yo aproveché bien el tiempo. Este único día libre que tenía, me vi 5 maratones de no sé cuántas series. Ustedes se han dado cuenta que eso es de lo que el mundo habla, ¿no? Y de eso se enorgullecen. Me vi las 5 temporadas de yo no sé qué maratón, de yo no sé qué serie, perdón. ¿Saben qué es lo triste, verdad? ¿O no? Que uno ve a los creyentes haciendo lo mismo. Y se enorgullecen de que en un día se vieron 30 horas de, no sé cómo, porque el día trae 24, pero se vieron 30 horas de un contenido que, entre otras cosas, es bastante ofensivo. Mis compañeros de trabajo, por ejemplo, ven cómo me hago el loco para que ellos terminen haciendo más y hagan lo mío también. ¿Entienden lo que quiero decir o no? A mí me pasó en la universidad. O sea, yo era el que hacía eso. Ellos no se hacen loco y hacen el ejercicio más lento para que el otro avance y tal. Y entonces yo hice un ejercicio, ellos hicieron 8. Eso es andar sabiamente con los de afuera. Eso les pone en consideración la sabiduría de Cristo a través de nosotros. Dice la Escritura, Hebreos 5:12, pues si no, no vamos a alcanzar. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios fundamentales de los oráculos de Dios.
y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pasamos tiempo, o pasamos tiempo no, pasa el tiempo más bien, y nosotros estamos madurando. Porque de pronto en un palo de mango así funciona. No, el tiempo pasa, el manguito solo crece, pone verde, pone amarillito, lo bajamos, nos lo comemos. Pero en el desarrollo de la vida del hombre, la madurez requiere un trabajo. Y la pregunta es, después de tanto tiempo que ha pasado que yo digo conocer a Cristo, ¿estoy madurando? ¿Conozco mejor su palabra? Debiendo ya ser útil para la obra de Dios, ¿sigo siendo inútil porque todavía tienen que decirme que mentir es pecado? 30 años y todavía no sé que andar diciendo mentiras es pecado. Eso es lo que está diciendo aquí Hebreos. Deberían ya estar en una condición de vida diferente y no ha pasado. ¿De qué tipo de personas somos nosotros? ¿De los que cada día cuenta para parecernos más a Cristo? ¿O somos de los que se enorgullecen porque llevamos no sé cuántos años aquí o en donde sea que estemos, pero siguen teniendo que hablar con nosotros las mismas cosas siempre, porque no progresamos? Y debiendo ser útiles, no nos pueden usar, porque estamos entregados a otras cosas, porque no crecemos. No queremos leer nuestras Biblias, no queremos tomar responsabilidades, no queremos estudiar, no queremos orar. Queremos que la comunión con Dios salga por la televisión, por el teléfono. Queremos que la vida santa nos las manden por Amazon, por Mercado Libre y nos la ponemos y sale. Dice la escritura en Pedro 4.3, primera Pedro 4.3, porque el tiempo pasado, y me gusta más la traducción de la Reina Valera que dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, no más para andar haciendo lo que agrada a los gentiles. ¿Es cada vez más notoria en nuestra vida la victoria sobre el pecado? ¿Entienden a dónde voy? O sea, Pedro está diciendo, o sea, paren ya de andar viviendo como cuando no conocían a Cristo. O sea, ya está bueno. No les alcanzó todo el tiempo que vivieron en la carne, no más. Nuestra vida entonces como hijos de Dios, el uso de nuestro tiempo con Dios, testifica de que cada vez vencemos más sobre el pecado, que nuestra carne está cada vez más sujeta a la voluntad del Espíritu, que la santidad de nuestra conducta va en aumento. ¿O somos de los que tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días porque hacemos exactamente lo mismo todos los días? Uy, Señor, perdóname porque le pegué a mi mujer. Y al día siguiente, uy, perdóname porque le volví a dar. Y así nos la pasamos. Y ustedes entienden, ¿no? Estoy usando un ejemplo ahí como, aunque lamentablemente pasa, pero estamos tratando de exagerar un poquito. Pero eso aplica para cualquier pecado, hermanos. Somos como el pueblo de Israel que han visto la gloria de Dios sacándolos de Egipto, que han visto el sostén de Dios en el desierto, pero a la primera no están sino añorando volver a Egipto. Porque allá sí hay comida, porque allá saciaba mi corazón. Miren, tuve que detenerme qué día, perdona un pequeño paréntesis, pero ustedes recuerdan, han leído que dice el pueblo de Israel, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto. Eso es una cosa que yo no entiendo todavía.
Ellos dicen porque allá había sepulcros. O sea, aquí vamos a quedar tirados en el desierto como cualquier persona. Allá por lo menos había un sepulcro donde nos metieran. Yo digo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si se trata de la muerte, ¿cuál es la diferencia? ¿O es que la pasan mejor en un sepulcro o al aire libre en el desierto? Ya no sabemos de nada. Lo que realmente importa llegó. La menor de las preocupaciones es si quedamos dentro de un sepulcro o quedamos tirados en el desierto. Pero así es a veces la necedad de nuestro corazón. Dice la escritura en Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Acaso el Señor no ha de juzgar a los creyentes? ¿Acaso el Señor a nosotros nos va a colitar cualquier cosa que hagamos? No disciplina el Señor a sus hijos. Claro, gracias a Dios, porque el resultado de ese juicio no es la condenación eterna. Pero ¿acaso eso quiere decir que podamos tomar a Dios a la ligera? Y dice aquí, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, el que no conoce a Cristo está en una situación bastante terrible como estábamos nosotros un día. Pero hermanos, no pensemos que nosotros estamos aquí de gratis también. Y el uso de nuestro tiempo debe testificar que nosotros tenemos conciencia de que tendremos que presentarnos delante de Dios a rendir cuentas. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. ¿Viene el Señor a recoger un pueblo glotón y codicioso? ¿O viene por un cuerpo glorioso en el que no haya ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante? No es tiempo de leer, oír las palabras y guardar lo que en este libro está escrito. Todavía tenemos tiempo para hacer lo que queramos. No nos preocupemos. Sigamos adelante. El tiempo está cerca. ¿Es la venida del Señor, hermanos, una realidad o es un deseo nuestro? ¿Es una realidad? Es una realidad. ¿Preparados o no? ¿Dispuestos o no? El día del Señor vendrá. Y me encanta la simpleza, pero la contundencia de las Escrituras. El día del Señor vendrá. No hay nada más que decir. No hay nada más que discutir. Ese día se avecina, ese día se aproxima. ¿Es tiempo entonces para comer y beber y regocijarse? ¿O es tiempo de mantener nuestras lámparas encendidas? De guardar aceite, de estar atentos, porque en cualquier momento llega. El último pasaje que quisiera leer está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Hermanos, ¿cuándo es tiempo de que seamos el pueblo que Dios quiere que seamos?
¿Hasta cuándo tiene que esperar Dios que a nosotros nos plazca ser santos como Él es santo? ¿Acaso no hay un sentido de urgencia ahí? ¿Acaso estamos dejados a nuestra disposición? ¿O nos toca más bien, como decía la literatura clásica, poner los pies en polvorosa y echar a andar rápido? ¿Cuándo la santidad, la piedad, la sobriedad y la justicia tendrán que caracterizar al pueblo de Dios? ¿En el cielo o aquí? Hermanos, el sentido de urgencia del Evangelio no ha cambiado. La necesidad que tenemos los creyentes de vigilar cuidadosamente nuestro tiempo no ha cambiado. El llamado de Dios para los suyos no fue dejado a la discreción de nuestra voluntad, aunque así lo hacemos. ¿Acaso somos más fuertes que Dios? ¿Le provocaremos a celos? ¿Cómo nos sentimos los padres cuando nuestros hijos les hablamos y no nos hacen caso? Tan bello el niño, ¿cierto? Los aplaudimos. ¡Ah, ese muchacho, mira cómo me desobedece! Eso es lo mejor que tengo. ¿No nos da algo de tristeza? ¿No nos hace meditar si de verdad lo estamos haciendo bien? No nos gusta. Y no creemos que por eso merezcan una recompensa. ¿Qué puede esperar Dios de nosotros? Nos hemos puesto a pensar como padre, el cómo se siente a causa de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras conductas, lo que gobierna nuestro tiempo. Nos hemos puesto a enfocar nuestras vidas en que Él sea completamente agradado, así como nos complacemos cuando nuestros hijos hacen cosas buenas o se destacan o lo que sea. Hermanos, que nuestra vida, que el tiempo no pase en nuestra vida y nosotros estemos buscando ser prósperos como el pueblo de Israel lo intentaba hacer. Que no seamos sorprendidos por Dios diciéndonos, ¿acaso es tiempo de? Gracia sobreabundante hay para los que se acogen a Él. Padre bendito, a ti te alabamos, Señor, y te bendecimos porque no hay otro como tú. Santo como ningún otro. Y confieso, Señor, mis pecados y los de mi pueblo, porque es lo que hemos hecho contra ti. Porque con facilidad hemos desviado nuestra mirada de aquello que debería ocuparnos. Padre, porque entregamos nuestro tiempo, nuestros afectos, a cosas que algunas lícitas
pero que no son el propósito de la vida. Dejando de lado lo que es verdaderamente importante, dejando de lado lo que tú has querido que hagamos con el tiempo que nos permites tener en este mundo. Socórrenos, Señor, con tu sabiduría, para que día a día, momento a momento, podamos tributar a ti la adoración que solo te pertenece, que el mundo pueda ver la sabiduría tuya en el uso de nuestro tiempo, que podamos responder con prontitud a la urgencia de tus palabras. Para que podamos reflejar la gloria de nuestro Salvador en medio de este mundo de tinieblas que cada vez empeora. Padre, bendice a tu pueblo con sabiduría y que podamos nosotros inclinar nuestros corazones a tu palabra. A ti, Señor, la gloria y la honra hoy y por siempre. Amén.